RTP. Está en la línea Roberto Conejara para conversar sobre esta denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, que por cierto ya hay una respuesta, la trae también Diario Expreso en su página número 2. Abogado, ¿cómo está usted? Tenga muy buenos días. Hola María Fernanda, muy buenos días, un saludo cordial a todos quienes nos ven y nos escuchan, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Esta es la tercera denuncia que tiene el alcalde ante el Tribunal Contencioso Electoral, es cierto, por diferentes razones. En esta, directamente por influenciar a través de un tweet, de un post en X, para llamar o convocar a los ciudadanos a que vayan a una determinada marcha. La denuncia, el ex consejero de Participación Ciudadana, Esteban Guarderas. Hasta ahí voy bien, ¿cierto? Correcto. Ok. ¿Qué pruebas, o más bien dicho, un post es una prueba? Bien, como tú bien lo has mencionado, se trata de una publicación en la red social X, en la cual el alcalde mencionaba de manera muy abierta que la ciudadanía asista a la 9 de octubre. De hecho, ni siquiera puso el nombre completo de la ubicación, se me hizo re bien, vayan a la 9. Uh-huh. En ese sentido, no hay ningún otro detalle adicional de la propia publicación que pueda inferirse siquiera como inducción al voto, porque, como lo hemos mencionado ya, y de hecho eso consta en nuestra contestación, no hay en ningún lado, en ninguna parte, una manifestación del alcalde solicitando el voto hacia determinada tendencia, hacia determinado candidato. Uh-huh. No hace mención de propuesta política de ninguna bancada, de ninguna organización política, no hacen referencia a campaña. En ese sentido, lo único que consta dentro de la denuncia que ha sido presentado es el tuit propiamente del alcalde, que además es un tuit que se publica alrededor de la 1 de la madrugada del día 10 de abril, ese detalle más adelante diré porque es relevante, y otros retweets que se publicaron a consecuencia de la publicación original del alcalde Aquiles Álvarez. Eso es todo lo que contiene la denuncia, esa es la materialidad que pretende los denunciantes sostener que constituyen una infracción electoral. Okay. Y que nuestra defensa, pues, de manera muy categórica ha sostenido que no constituyen ni una infracción electoral ni infracción de ningún otro tipo de naturaleza. Ok, no soy abogada, pero es alcalde de la Revolución, no necesita poner a quién dar el voto. Si me dices a la 9, en lenguaje muy guayaco, ya sabemos que eso es la 9 de octubre. Y si me invitas a ir, y justamente hay una marcha ese día, pues uno más uno son dos. Como que mucha explicación no se necesita, abogado. No, correctamente, María Fernanda. Y mira, tú das justamente un parte del ejercicio, un ejercicio muy simple que cualquiera puede hacer. A ver, si tú le preguntas a una persona que no sigue el día a día de la política, que finalmente si tú pretendes inducir el voto a alguien, es a una persona que no está políticamente alineada contigo. A los que están políticamente alineados contigo, no hace falta que le induzcas al voto. Ellos van a votar por convicción propia. Uh-huh. Entonces, la inducción va a personas, hacia la gente que no tiene una alineación política. Partamos desde aquello. Segundo, si tú le preguntas a una persona que lea el tuit sin contexto político... ¿Usted lo tiene ahí? No lo tengo a la mano en estos momentos, pero está en la red social. Déjeme pedir a ver si producción me lo puede encontrar. Tuit 10 de abril, alcalde, yo lo tenía acá, lo he borrado. Que tiene que ver con la votación. Dele, perdón por la interrupción, abogado. No, de ninguna manera. De hecho, sería bueno para hacer esto más didáctico. Sí. Si una persona que no tiene contexto político lee la publicación, y además, mencionaste algo que también es muy importante, si alguien no vive en Guayaquil, es muy probable que las personas, los guayaquileños, por supuesto, dicen a la 9, es como, yo me formé en Guayaquil. Cuando la gente decía, los jóvenes decíamos a la Víctor, sabíamos que nos referíamos a la Víctor Emilio Estrada, es verdad, pero eso es asumiendo que conoces la jerga popular de Guayaquil. Okay. Partamos desde aquello. Entonces, si no estás en Guayaquil y no estás en el contexto político, muy probablemente, y de hecho te lo digo, yo lo he hecho, o sea, yo ya puse en práctica esto, le pones a alguien a leer este tuit, lo más probable es que te diga, no sé de qué está hablando. No entiendo a qué se refiere. Ok, dele, se la doy, pero también es el alcalde de Guayaquil y seguramente tiene un alcance a los guayaquileños básicamente. Pero déjeme ir sobre los verbos, que para mí son importantes, porque de ahí se aprende mucho. ¿Qué contempla la ley
que se entienda como inducción? ¿Qué palabra, qué acción o qué llamado debo yo tener, ya sea en una red social, en un discurso, para que se entienda como que estoy induciendo a alguien al voto? ¿Cuáles son las palabras que debe contener este discurso? El verbo rector, hablando un poco más en teoría y en lenguaje jurídico, el verbo rector de la norma que contiene la posible infracción es cuando un servidor, bueno, el verbo rector puntualmente es inducir. Okay. Cualquier servidor público que en ejercicio de sus funciones induzca al voto por determinada preferencia electoral o que a través de esta inducción solicite aportes económicos a determinado candidato. Esos son, el verbo rector es inducir. Te acabo de referir en términos generales lo que dice la norma, el 278.3 del Código de la Democracia. Pero el verbo rector es inducir. Los detalles de qué es inducir no se desarrollan en la norma, se desarrollan propiamente en jurisprudencia, y para ello puedes ir más que a jurisprudencia local. Podemos hablar, y de hecho en nuestra contestación lo referimos, a jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La inducción, para que exista una inducción al voto, debe existir un ejercicio del lado de quien induce, el actor político, el actor público, el servidor público, un punto de referencia, debe existir una posición de influencia. Hablando puntualmente del señor Aquiles Álvarez, asumamos que su ámbito de influencia es Guayaquil por el hecho de ser el alcalde de Guayaquil. ¿Cierto? Entonces, si eso fuese así, si hubiese sido inducido el voto, observemos los resultados electorales del 13 de abril. En la ciudad de Guayaquil, el área de influencia de un personaje como Aquiles Álvarez, el candidato Daniel Noboa ganó ampliamente las elecciones. Tal es así que el propio Aquiles Álvarez reconoció y fue de los primeros personajes que públicamente reconocieron el triunfo del gobierno y del presidente Daniel Noboa. Entonces, en ese sentido, así opera la inducción. Ya, así pero ese sí me parece así como muy rebuscado, porque yo puedo tratar de inducir, no necesariamente lograr mi objetivo. Yo puedo hacer una convocatoria, pero no necesariamente llenar el estadio. Yo puedo a ti sugerirte o tratar de llegarte por todas partes para que votes por un candidato, pero el éxito de mi gestión no está relacionado con el principio de yo tratar de incidir en tu voto. Fundamentalmente, pero más allá de que yo te puse lo práctico respecto al resultado de la elección, que inclusive si hubiese habido, estamos hablando de una infracción, y para que exista una infracción, sea de carácter administrativo o penal, tiene que haber habido un resultado. En este caso, si estamos hablando de una infracción cuyo verbo rector es inducir al voto, el resultado debe ser que el voto haya sido mayoritario hacia esa propuesta que presuntamente estarían induciendo. Y no ha ocurrido ese caso, estimada María Fernanda. En síntesis también, debemos considerar que hay otras partes y componentes del verbo rector. Mencioné hace poco que el tuit queda relevante la hora a la que haya sido publicado el tuit. Tengo el tuit, dígame si es este, y lo leo. Son 2 líneas, ¿cierto? Sí, ese es, sí. Ya, dele. Entonces esto fue a las 00:54 del 10 de abril mañana, del sí. 2025. Okay. Y lo que dice es, mañana llenen la 9, 3 puntos, reviéntenla, así como deben reventar el domingo al que sabemos. De acuerdo. No me gusta leer así ese texto, ya dele. Sí, realmente es un lenguaje Sí, no es mi historia, pero dele. potente. Dele, adelante. Pero más allá de las apreciaciones de carácter subjetivo que podamos hacer del texto, aquí en este caso estamos hablando de una denuncia de una infracción electoral, Sí. Y los juzgadores y el público adicionalmente tiene que tener claro que aquí debe resolverse en virtud de la norma, en virtud de lo que consta. Y te mencionaba la hora. ¿Por qué la hora es tan importante? Regresemos al artículo 278.3 del Código de la Democracia. El servidor público que en ejercicio de sus funciones induzca al voto. Existe una condición previa, o sea, además de que inducir al voto debe ser puntualmente que el sujeto activo de la infracción, a través del ejercicio de sus funciones, solicite el voto a determinada tendencia política, a determinada candidato, a determinada organización. El alcalde emite este criterio, emite esta expresión en sus redes personales, en horas de la madrugada, a principios de las horas de la madrugada. Lo hizo como una expresión, repito, en ejercicio de sus derechos de libertad. Parte de nuestra defensa en este caso ha sido fundamentalmente que existe jurisprudencia interamericana que defiende el ejercicio de la libertad de expresión de los servidores públicos cuando no se está ejerciendo sus funciones ni se utiliza canales oficiales. Eso fundamentalmente hablando en teoría de lo que debe
tomara en consideración el juzgador. Okay. Pero adicionalmente, respecto a puntualmente a lo que es la inducción al voto, el tuit no hace referencia a ningún candidato. El tuit no hace referencia a ninguna organización política. ¿Sabe qué? En esa se la doy, porque realmente no hay número, no hay nombre, no hay hora, no hay absolutamente nada, pero yo le decía hace un momento, 1 más 1 es 2, pero más allá de lo que yo pueda presumir, es de lo que yo puedo demostrar, que evidentemente yo convoqué para inducir el voto a favor de una persona. Usted mencionaba que cuenta mucho el horario, pero eso ya se ha discutido antes, las autoridades son 24/7. Si es 12, si es si hay aquí una desgracia, el alcalde sale a cumplir sus funciones. No es que marca tarjetita a las 6 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. De acuerdo, pero en este caso no estamos hablando del ejercicio de que él haya salido a un operativo o de que él haya salido al municipio, sino que lo hizo a través de su red social personal. Pero es una red social que también hace comunicados relacionados al municipio. No es la cuenta del municipio, eso es cierto. De acuerdo. Eso me queda claro, pero sí es la cuenta personal en la que también se comunica situaciones de ordenanzas, de cómo avanza la ciudad. Vamos a las pruebas. La única prueba es este posteo. Sí, lo único que tiene la denuncia es y los retweets que tuvo a continuación la publicación. Ya, pero yo no puedo ser responsable por lo que los demás retuiteen. Correcto. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Técnicamente no, o sea, no, yo soy responsable de mis actos, no de lo que yo pueda retuitear. Pero, a ver, y otra pregunta, cuando usted conversa con el alcalde, él, ¿a qué citaba en ese tuit? ¿Qué es lo que le ha dicho? Puntualmente la manifestación era a la 9 de octubre, no hemos entrado en las subjetividades respecto al asunto, porque además tú mencionabas que todos saben que el alcalde Aquiles Álvarez a qué tienda política pertenece. Sí. Es correcto. O sea, todos sabemos, al menos quienes estamos de una u otra forma pendientes del actor político, sabemos a qué organizaciones políticas pertenecen nuestras autoridades. Eso no implica, si fuese así, quiere decir que cualquier acto que ejecute o desarrolle los funcionarios de determinada tienda política se tomaría como inducción al voto. Bueno, también podría contarse así lo de ministros haciendo campaña, también pudiera ser un hilo muy delicado. Dígame algo, abogado, usted ha tenido la oportunidad de comparar el precedente que hay, y esta oportunidad fue con el alcalde Pavel Muñoz, que de hecho ahí sí tuvo una sanción, obligado a pagar una multa y entiendo que también ofrecer disculpas por la utilización de espacios públicos, digamos, oficiales para incidir en el voto. No quiero meterme en la parte si es correcta o no la sentencia, quiero saber si han tomado como dato o como base para saber por qué lo terminaron sentenciando al alcalde Muñoz. Toda la jurisprudencia, tanto del propio Tribunal Electoral como de naturaleza constitucional, comparada y de Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha sido puesta en análisis para preparar la defensa en este caso. Pero, insisto, no han revisado ahí en el caso del alcalde Muñoz si salió, si convocó, si dijo nombre. Es que siempre se toma como referente, digamos, ese tipo de sanciones que ya se han dado. Por supuesto, por supuesto. La situación de lo que ocurrió con el alcalde Pavel Muñoz, el único símil, el único hilo de similitud que tiene con este caso es que pertenecen a la misma organización política, participaron y llegaron a sus funciones a través de la misma organización política. El resto de detalles y que fueron tomados en consideración en el caso de Pavel Muñoz no guardan relación con este caso. Pavel Muñoz fue procesado y denunciado a través del sistema electoral por haber participado en videos y en otras actividades de la campaña de la señora Luisa González. No es la misma situación que ocurre con el alcalde Aquiles Álvarez. Ok, ¿en qué situación se encuentra esta denuncia? ¿La actual? La actual, sí, la otra ya fue sacramentada y pagada la multa. Pidió primero colaboración, luego pagó en monedas, pero ya se fue sacramentada esa multa de los $9,000. En este caso se acaba de presentar, nosotros presentamos el día de ayer la contestación respectiva, de acuerdo al trámite del procedimiento establecido en su reglamento y la ley. El Tribunal Contencioso corre traslado a la parte denunciante. La parte denunciante tiene que referirse a lo que ha sido establecido en nuestra contestación, de considerar lo pertinente, sino el tribunal tendrá que convocar a audiencia
luego de la designación de los peritos, porque la parte denunciante ha solicitado peritaje sobre las publicaciones que forman parte de su denuncia. Uh-huh. Abogado, en el caso penal, cuando alguien te pone una denuncia, y creo que en lo civil también, y esta cuando no es a favor del denunciante, tú tienes la oportunidad de denunciar. No sé cómo se hace con estas denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral, cuando alguien va, te denuncia, y luego el tribunal te dice, no hay razón, no hay infracción, aquí no ha pasado nada. ¿Hay posibilidad de que uno ponga, cómo se diría, una contrademanda, una denuncia? Estás hablando, cuando lo hablas en asuntos de naturaleza penal, te refieres a las denuncias temerarias. Ok, dele. Si se declara una denuncia, si se determina que una denuncia es temeraria, eso faculta a la parte que ha sido ofendida por esa denuncia temeraria a iniciar acciones en contra del accionante. No existe una figura per se de denuncia temeraria en el procedimiento electoral, pero ciertamente, de ser pertinente, pues se podrán tomar las acciones civiles y penales que se fueran del caso, sobre todo civiles. Pero eso ya queda a juicio del señor alcalde Aquiles Álvarez una vez que tengamos una resolución. La prueba que se ha presentado es el tuit. El documentos y pruebas que ustedes van a presentar, ¿cuáles son? Nosotros hemos presentado sobre todo nuestros argumentos en cuanto al rebate de los contenidos de los tweets. Tendremos declaraciones de testigos expertos en materia de publicaciones y de contenido digital. Uh-huh. Eso va a ser fundamentalmente nuestra defensa, y más adelante, como se desarrolla el proceso, pues veremos si será pertinente incorporar, porque ha sido faculta el procedimiento, algún tipo de instrumento adicional. Yo hace un momento le decía que yo no puedo ser responsable porque los otros retuiteen, pero de repente puedo ser responsable por lo que yo motive a retuitear. ¿Hay algo de eso en esas 2 líneas y media que escribió el alcalde? No se me ría, el abogado, se me está riendo. Porque de repente puede ser, imagínense. Puntualmente lo que digo, por la razón por la cual me río, es porque no eres la única persona que tiene estas conclusiones, y es común, es importante. Yo no concluyo, yo le pregunto. Es importante, no, pero me refiero a que muchas personas hacen el mismo análisis, pero es importante por eso mismo que en estas ocasiones se aclaren estas situaciones. Y para que se pueda considerar que existe una motivación, volvemos una vez más a lo que te mencionaba antes, de que el sujeto activo tenga un rango de influencia, ¿no?, que permita inducir, que permita que exista algo subliminal para que pueda esto considerarse como una inducción al voto. Pero inclusive si fuese así, tú lo mencionas, un retweet es un ejercicio personal. Cualquier persona, inclusive tú no conoces ni sabes cuáles son las razones por las cuales una persona retuitea a otra. O sea, por lo general una persona retuitea algo cuando coincide con eso. Hay otras personas que retuitean es porque de alguna u otra manera les agrada simplemente el contenido. Entonces, efectivamente, no puedes tú inferir, en este caso particular, de lo que consta en el tuit, que es la materia de la denuncia, que ha existido una motivación subliminal para que se retuitee. Bueno, ok, dale. No hay nada con claridad que te diga, ven a apoyar a Luisa González, vota todos 5, no se la discuto, no hay. Pero que queda en esa sensación de ven a las 9 y no voy a repetir las otras palabras y te queda. Pero en derecho es lo que puedas probar, así de sencillo. Y responsable de lo que dijiste en cada una de tus palabras. Y adecuarse a lo que está en la norma. Recordemos que el Tribunal Contencioso Electoral no es un órgano de control político, es un órgano de administración de justicia. Y como órgano de administración de justicia tendrá que resolver en virtud de lo que la norma establece, y de que esa norma, los elementos constitutivos de esa norma, sean los que se adecúen a esta conducta presuntamente denunciada por el señor Esteban Guarderas. Ya sabe que yo no quiero que usted me contente, solamente se lo comparto, porque yo digo que todas estas situaciones, sin lugar a dudas, van a sentar precedentes, que si se aplicara para todos, muchos estuvieran un poquitín complicados con el Tribunal Contencioso Electoral, y si alguien se animara a poner la denuncia. Porque yo que entrevisto aquí a muchas personas, terminan haciendo invitaciones, servidores públicos también terminan haciendo convocatoria a votar por X u otra persona. No sé si está bien o para el tribunal puede ser que esté mal, pero es parte también de la acción política. Y si se sanciona a unos, pues debería sancionarse a muchísimos que hacen voceros estando en cargos donde según la ley están limitados para poder hacerlo. Por eso mismo, si tú consideraras que la inducción en un sentido muy amplio
significa que toda persona que exprese de alguna manera sus tendencias, sus ideas y sus preferencias, pues entonces probablemente todos los servidores públicos estarían incursos en la conducta que es sancionada en el 278.3 del Código de la Democracia. Lo cual, paréntesis, no tiene nada que ver con el alcalde, me parece que es una ridiculez. Creo que los actores públicos tienen derecho a pronunciarse. Lo que no pueden hacer es utilizar recursos públicos para promocionar a sus candidatos, que eso es totalmente diferente. Abogado, se nos fue el tiempo, le envío un abrazo, gracias por estar con nosotros. A ti, María Fernanda, ha sido un placer, un saludo con todos. Gracias a usted. RTP